eso vamos a estar predicando en las próximas semanas en nuestra iglesia. En el centro de mi ser, un motor sin descansar. Llevo vida por doquier. Sin mí no puedes amar. ¿Quién soy? ¿Qué? El corazón. Si tú leemos la serie de mensajes que vamos a estar compartiendo por los próximos días, corazón. La verdad que soy bien chango. Corazón ensanchado. Hablemos un poco del aspecto natural de lo que es el corazón. Pongamos en contexto un poco de lo que espiritualmente quizás también surge y démosle poco a poco la dirección a lo que vamos a estar compartiendo por las próximas semanas. Este siendo el mensaje de introducción, lo hago de esta forma porque si no comprendemos este principio no vamos a valorar lo que vamos a ver por las próximas 3 semanas. En el mes de febrero, una vez más, vamos a estar hablando sobre el aspecto del corazón, el aspecto espiritual del corazón. Recibe lo que vas a escuchar en esta mañana, porque si no podemos vivir por esto, todo lo que podamos enseñar en los próximos días serían en vano. Cuando hablamos del corazón, ¿verdad? Mirándolo con su utilidad natural, y no soy un experto en medicina, ¿verdad? No soy un gran conocedor, solo lo que uno mira, lo que uno va estudiando. Por favor, no vaya a Google a buscar cada vez esto un punto de aparte, que usted sienta algo en su ser, porque va a pagar los papeles para la funeraria, cuando no necesariamente es así. Esto es un disclaimer, ¿verdad? Porque mientras yo estoy estudiando, yo estoy viendo cosas, y los 10 años que trabajé en consultorios médicos, la mayoría de la gente llegaba ya con un diagnóstico. Y decía, ¿cómo tú lo sacaste? Google. Wow, excelente. Tu futuro. Hay un issue, no te metas en esas cosas hoy. Hay un issue en estos días, hay un issue de que los laboratorios quieren hacer laboratorios, los doctores están peleando que por qué los laboratorios van a hacer los laboratorios, la gente está diciendo que van allí, que dicen, hazme este laboratorio, hazme este laboratorio, hazme este laboratorio, se los van a hacer, pero ¿cómo tú vas a leer el laboratorio? ¿Cómo tú vas a leer lo que te está diciendo? Así somos. Pero dicho eso, será un punto de aparte que tendré que editar en el mensaje. El corazón en nuestro cuerpo es de sus principales funciones y esa utilidad natural se encuentra la circulación de la sangre. Todos nuestros tejidos, ¿verdad? A través de arterias, venas, capilares, se oxigenan a través de la circulación de la sangre, todo por ese órgano llamado corazón. En el corazón nosotros podemos ver lo que es el ciclo cardíaco. ¿Cuántos de ustedes son hipertensos? Todos los hipertensos que se jaltan de sal. ¿Cuántos están en diurético? Este ciclo cardíaco, ¿por qué lo digo? Porque usted sabe lo que es la sistólica y la diastólica. Usted sabe lo que es eso. Usted sabe lo que es el lado izquierdo del corazón y el lado derecho. Usted sabe todo lo que eso representa. ¿Verdad que no? De la misma forma nosotros ignoramos muchas de las cosas que suceden en el espíritu también, en el corazón. Así que nos vamos a instruir en el día de hoy. El ciclo cardíaco, se dice, ¿verdad?, que a través del corazón también nosotros podemos crear en nuestro cuerpo lo que es el suministro de oxígeno, el suministro de nutrientes. Regula la presión sanguínea, es alguno de los elementos naturales, ¿verdad?, de lo que es el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cosita peculiar que voy a traer del corazón, que es lo que me va a ayudar a basar mi mensaje en esta mañana. Cuando miramos algunos aspectos espirituales y que las próximas semanas vamos a poder desarrollar algunos de ellos. Cuando se habla de corazón, es el centro de decisiones y es el centro de los pensamientos. En una relación con Dios, la gente consideraría, ¿verdad?, que el elemento del cerebro es uno muy importante, pero más allá de lo que es el cerebro, nosotros consideraríamos ese corazón como un órgano, pero va más allá en el aspecto de lo que surge en el interior del hombre cuando se habla de corazón, y es el centro de muchas decisiones que nos acercará o nos alejarán de Dios, de pensamientos que nos acercarán o nos alejarán a Él. Por eso la palabra del Señor establece en el libro de Proverbios, el capítulo 4, el verso 23, y en las próximas semanas vamos a mirar aspectos que el proverbista destacaba de lo que era el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muchos de ustedes se saben ese verso, porque de él mana tanto natural como espiritual. Se detiene el corazoncito que bombea todo lo que te describí naturalmente,
terminó la vida. Terminó la vida. Espiritualmente pasa de la misma forma. En el corazón se establece muchas veces la condición espiritual y la condición moral en la vida del ser humano. Después mira el libro de Mateo, el capítulo 15, el verso 18 y el verso 19, cómo se resalta, y no lo voy a tocar en el día de hoy porque no quiero adelantarme a las ideas, pero cómo se resalta que el lenguaje del ser humano cambiaría y el ser humano se expresa por lo que sucede en el corazón. Es en el corazón donde surge el amor, la compasión, y es en el corazón donde se puede ubicar en la vida del hombre, en la vida del ser humano, un lugar de adoración y un lugar de entrega. El mes de diciembre estuvimos compartiendo algunas ideas donde tocamos unos versos, y en esos versos fue que surgió esta frase de corazón ensanchado, y recuerdo que dije, eso sería una buena serie. En el día de hoy comencemos a expandir un poco de esos pensamientos. Acompáñame al libro de Segunda de Corintios, el capítulo 6. Segunda de Corintios, el capítulo 6, el verso 11. Segunda de Corintios, el capítulo 6, el verso 11, dice la palabra del Señor: nuestra boca se ha abierto a vosotros. El apóstol Pablo describe a esta gente, le dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. ¿Y qué dice el restante del verso? Nuestro corazón se ha ensanchado. Fíjate que el corazón se había ensanchado, pero la reacción de un corazón ensanchado, ¿dónde surgió? Que es lo que yo quiero mostrarte en el día de hoy, te lo digo desde el comienzo: en la boca. Al haber un corazón ensanchado, lo que puede provocar en la vida del ser humano es que se abra la boca, es una expresión. Todo lo que describe el apóstol Pablo anteriormente, que lo vimos en diciembre, hoy vamos a mirar quizás algunos detalles sobre eso, y más adelante también seremos expuestos a ello. Todo era una traducción de lo que sucedía en el corazón, pero salía de su boca. El verso 12 dice: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Le decía: estás estrecho en tu corazón. Mira todo lo que hace Dios, mira todo lo que es capaz de hacer Dios, cómo eres estrecho en tu corazón. Y el verso 13 dice: pues para corresponder, del mismo modo, como a hijos hablo, como a hijos hablo. ¿Y qué dice? Ensanchaos también vosotros. Estás estrecho. Yo ensanché mi corazón. No importando lo que he vivido, no importando todas esas circunstancias que pudieron haber estrechado mi corazón, hizo que fuera ensanchado. Ahora yo te hablo, y cada vez que te hablo es para provocar. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo: cada vez que te estoy hablando es para provocar que tú seas ensanchado. Había que tener un resultado en la vida. Ese resultado no se iba a dar, no se podía manifestar si no sucedía algo en el corazón. Si no sucede algo en el corazón. Y de la misma forma va a suceder en nuestras vidas. No va a pasar nada en ti si no sucede algo en tu interior, si no sucede algo en tu corazón. Mira lo que dice el libro de Romanos, para poder ampliar algunas de las ideas que quiero mostrarte en esta mañana. El libro de Romanos, el capítulo 10. Y miremos otra historia y cómo se dirige el apóstol Pablo. En el capítulo 10, desde el verso 1, dice la palabra del Señor: hermanos, ciertamente, ¿qué dice? El anhelo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios. ¿Por quién? Por Israel. ¿Qué dice? Es para salvación. El apóstol Pablo comienza a escribir, y cuando comienza a escribir, está diciendo a esta gente: yo tengo un anhelo, y el anhelo surge del interior, el anhelo surge de mi corazón. Lo que es el pensamiento, lo que es la decisión, desde el interior tengo un anhelo, y hay una oración por Israel, una oración para salvación. Y yo tendría que destacar, para poder entender este verso, el hecho y el aspecto de lo cultural. Pablo no fue muy bien recibido entre los judíos. Pablo tenía conflicto con los judíos. Pablo fue elegido para predicarle a los gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que estaban fuera de la cultura judía.
Yo quiero que usted sepa algo. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo, no sabes cuántas batallas tuvieron por el tan solo hecho de que Pablo no podía o no era bien recibido entre los judíos. Por eso se destaca quizás un mayor valor en este verso, en el aspecto de que ahora un hombre que pudo haber sido rechazado culturalmente hablando, históricamente hablando, por lo que se creía, no se creía, él exponiendo lo que quería exponer, y el deseo genuino que surgía de su corazón era de salvación para todo este pueblo, como tiene que surgir en nuestras vidas. Una vez más, no importando lo que esté pasando, no importando lo que sucede, no importando lo que miramos a nuestro alrededor, con un corazón ensanchado, da testimonio de ese anhelo, de ese gran deseo, ¿verdad? De ese fuerte deseo hacia la salvación, aún cuando la gente que nosotros queremos que se salva no nos reciban. Eso es lo que está viviendo el apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor: porque yo les doy testimonio de quien tienen celo, de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin, escucha esto, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esta gente quería permanecer viviendo de una forma histórica, lo que habían aprendido, que era la ley. Y Pablo está diciendo, es que hay un fin a eso. No es que hubiera un fin en el sentido de punto final, es que había algo más grande, y ese algo más grande era Cristo. Cristo, el que murió en la cruz y resucitó en la cruz del Calvario, el único que puede hacer algo en el interior de las vidas. En el interior de las vidas. Y él está diciendo, es Cristo, y hace justicia para todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero mire este verso 6, dice la palabra del Señor: pero la justicia que es ¿por qué? ¿Por qué? Por la fe. La justicia que es por la fe. Esta gente conocía la ley y Pablo quería darle a conocer la fe. No había fe si no había Cristo. Y esta gente no era que no necesariamente querían recibir a Pablo, no querían recibir a Cristo. Tu vida no va a cambiar, mucho menos tu corazón, si en tu vida no recibes al Cristo, al resucitado, al que le da vida a los muertos, al que te dio vida y vida en abundancia, al que en tu vida hace todas las cosas nuevas. Pero la justicia que es por la fe dice así. ¿Y cómo dice la fe? ¿Cómo dice la fe? ¿Cómo pronuncia la fe? No digas en dónde. No digas en dónde. No digas en dónde. En tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti. Y aquí voy a empezar a abundar en algunos de los pensamientos. Cerca de ti, ¿qué? Está la palabra. ¿En dónde? ¿En tu boca? ¿Y en dónde? ¿En dónde tiene que estar la palabra? ¿En tu boca? ¿Y en tu corazón? Si te fijas, el apóstol Pablo le está diciendo en el verso anterior que vimos, donde comencé a establecer algunos de los detalles, que al hablar a qué, a tu corazón. Pero tendríamos que tener cuidado como le estamos hablando al corazón. Esta gente buscaría el aspecto y el hecho de qué tendrían que hacer para permanecer en salvación. Pablo está hablando de salvación al comienzo y Pablo le está diciendo, lo único que tienes que hablarle a tu corazón es de Cristo, porque si le hablas de Cristo, experimentas salvación. Lo que sucede es que para que haya una trascendencia de Cristo en nuestras vidas, tendríamos que vivir por la palabra, esa palabra que debe estar cerca en cada uno de nosotros, pero la cercanía de esa palabra, hay dos lugares en específico que tú como creyente tienes que reconocer, que tú como creyente tienes que saber y se tiene que destacar constantemente en tu vida. ¿Dónde es? En el corazón y en tu boca. En tu corazón y en tu boca. Eso lo decía la ley. Cuando miras una vez más ese verso 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu corazón
y en tu boca. Acompañado al libro de Deuteronomio. Estas palabras de Pablo era apelando al sentido común de esta gente conforme a lo que conocían. ¿Qué conocían? Como te mostré hace un rato, la ley. Y Pablo le está diciendo, eso dice la ley, que la palabra tiene que estar cerca de tu corazón y cerca de tu boca. Pues miremos cómo se manifiesta la palabra en el corazón y en la boca. Deuteronomio capítulo 30. Cuando nosotros miramos esos versos, el título de sus Biblias dice, condiciones para la restauración y la bendición. Dice el verso 30, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieses en medio de todas las naciones a donde hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo ¿qué? Con todo tu corazón y tu alma. Si obedeces conforme a lo que yo te mando hoy, con tu corazón y con tu alma, si te conviertes a Jehová tu Dios, si decides vivir una vida por lo que establece Jehová tu Dios, con tu corazón y tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Va a limpiar tu corazón. Mira esto, arrepentimiento. Esto es lo que esta gente vivía por la ley, por lo que hacían. Se tornan a Jehová, viene multiplicación, viene bendición, viene el crecimiento que está descrito ahí, y luego de haber experimentado la multiplicación, la bendición y el crecimiento, se supone que lo mínimo que sucede en su vida es que se limpiara su corazón. Es imposible ser bendecido por Dios y que tu corazón continúe siendo uno sucio. Es imposible que Dios te haya bendecido y que tu corazón permanezca en un estado el cual no debe permanecer, un estado de impureza. ¿Cuántos aquí se consideran bendecidos por Dios? Si te consideras bendecido por Dios, con toda la bendición que Dios ha dado a tu vida, lo mínimo que sucede es que tu corazón se limpia, se purifica. Esto era en la ley. Esto era en la ley. Dice la palabra del Señor. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Va a bendecir tu trabajo, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Le está hablando a Israel bendición, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieren la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieses a Jehová tu Dios con todo, una vez más, tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Está diciendo, lo que te está diciendo no es difícil para ti, ni está lejos. ¿Cuántos aquí quisieran ser bendecidos? Todos nosotros queremos ser bendecidos. El que me diga que no quiere la bendición de Dios tiene grandes problemas. Ni la oración te va a ayudar. Que Dios me maldiga. Esa pudo haber sido la expresión que me hizo aquel caballero en el garaje, por quizás cómo se estaba sintiendo y por quizás el estado que estaba, sin entender la cercanía de Dios,
Si quieres vivir esa bendición, no es demasiado difícil, ni está lejos. Recuerda que estamos hablando de la ley, donde se podría considerar lejos, donde se podría considerar que era todo lo que yo pudiera hacer, porque te quiero llevar a un lugar, dice la palabra del Señor. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Y dice el verso 14, que era el verso que estaba compartiendo Pablo, porque muy cerca de ti está ¿qué? La palabra, en tu boca y en tu corazón. Y en este momento había un propósito. ¿Para qué? Esta gente la tenía que cumplir. Y escucha esto bien. Esta gente la tenía que cumplir. Tú no la tienes que cumplir. Tú la tienes que vivir. Porque Cristo la cumplió. Eso es grande. Tú no la tienes que cumplir. Tú la tienes que vivir. Esta gente tendría que cumplir una serie de cosas para que se manifestaran unas cosas en su vida. Con Cristo no es así. Con Cristo tú vives por la misma palabra, pero ahora la palabra, lo que está llena para tu vida es de promesas. Promesas por el cumplimiento de Él. Él cumple todas las cosas pasadas, y yo sé que estoy trayendo algunos aspectos para los nuevos, ¿verdad? Que son medios históricos por lo que sucedía en el Antiguo Testamento y lo que sucede en el Nuevo Testamento, pero esta gente tendría que cumplir un montón de requisitos establecidos en la palabra del Señor para poder sentir cercanía a Dios. Nosotros no vivimos de esa forma. Hubo uno que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y nos hizo cercanos a Él, pero no solamente nos hizo cercanos a Él, nos hizo cercanos a que se manifestara la palabra en nosotros, reconociendo que no estaba lejos. Cada promesa establecida en la palabra no está lejos, está muy cerca, está en tu corazón, está en tu corazón, debe estar en tu corazón, debe estar en tu interior, debe estar en cada pensamiento profundo de tu vida. Lo que está establecido por Él debe estar número uno en tu corazón. Pero quiero mostrarte un detalle más, es que del corazón tiene que pasar a la boca. Tiene que pasar a la boca en un estado no de cumplimiento, en el estado de vivencia. Regresa conmigo al libro de Romanos, el capítulo 10. Ya yo te mostré de dónde surge este verso. Ya te mostré dónde surge el verso que establece Pablo diciendo más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta gente conocía eso, esta gente tendría que vivir eso, pero todavía lo seguían viviendo en el aspecto de cumplimiento. Pero entonces mira el restante de ese verso 8. Y aquí dice Pablo, esta es la palabra ¿de qué? De fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y vengo a decirte en el día de hoy que esta es la palabra de fe que tienes que predicar. Y esta es la palabra de fe que tienes que vivir. Y dice el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué más? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice el verso 10, porque el que cree, ¿con qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero ¿qué? Con la boca se confiesa para salvación. Y ese es uno de los grandes problemas del ser humano, que su corazón dice una cosa y la boca dice otra. Y todo lo que yo te voy a mostrar por la próxima semana no lo vas a poder entender ni lo vas a poder vivir si no entendemos este principio. Que si Cristo hizo algo, y es muy sencillo, en tu corazón, lo mínimo que se tiene que reflejar es en tu boca. Es en tu boca. Es en tu boca.
¿Qué fue lo que me causó a mí aquel estado de tristeza? Lo que salía de la boca de todos los que estaban a mi alrededor. Hermano, ni una mala palabra se le zafó a ninguno, porque la gente pensaría que es el hablar malo. Ni una mala palabra. Pero de todo lo que decía la gente que estaba a mi alrededor, yo no escuché ni una cosa que apelara a la alegría, que apelara a la felicidad y que apelara a un sentimiento de acercamiento hacia Dios. Ni una. Ni una. Es una discrepancia una vez más entre el corazón y la boca. Y en el restante del mensaje, yo sé que este mensaje no es como el de las semanas pasadas, que esto fue chihichijá y todo el mundo salió de aquí bien pompeado, bien castigo. Reflexiona, hermano, para que no se pierda en el infierno nosotros. Pues el restante del mensaje, comience a analizar lo que está creyendo por lo que está hablando. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te lo mencionaba someramente al principio, pero de las cosas que quiero destacar para poder ir al principio que quiero que recibas en esta mañana es que el asiento de la fe en nuestra vida no está en nuestra cabeza, refiriéndome al cerebro. El asiento de la fe en cada uno de nosotros está en el corazón. Toda tu fe no está depositada meramente en tu cabeza, está en el corazón. De la fe que yo te vengo a hablar dentro de un instante es una fe que crea en nosotros una confianza firme y efectiva. Pero escucha bien, adicional a crear una confianza muy firme y muy efectiva, crea en nosotros una total dependencia de Dios. Mi corazón no puede depender de otra cosa que no sea de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántas veces le habrás entregado tu corazón a la persona incorrecta? ¿Cuántas veces le habrás entregado tu corazón al ente incorrecto? ¿En quién habrás confiado? ¿En quién habrás puesto toda esa confianza firme pensando que iba a ser efectiva? No va a haber ninguna confianza más efectiva que depositar todo lo que sucede en tu corazón en cuanto a la fe en Dios, el único que verdaderamente puede cuidar de Él, el único que querría lo mejor para cada uno de nosotros, en nuestra vida. Cuando esta palabra se manifiesta, todo se va dirigiendo a un sentido legal. Todas estas expresiones del apóstol Pablo van dirigidas a un sentido legal, específicamente ese verso 10, que por el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Era en un sentido contractual. Es el contrato que cada uno de nosotros firmamos con Dios. Ese contrato se firma en el corazón. Para los que conocen un poquito de derecho, se sabe que para que se pueda cumplir con la ley o uno se pueda salir con la suya, todo representa una cuestión de lenguaje. Cuando se está legislando, la mayoría de la gente a la hora de legislar, y van todos estos asesores y ellos se reúnen, siempre el problema es con el lenguaje de la ley. Es que el lenguaje de la ley, es que esa palabra, y empieza a jugar, si le quitas esta palabra, si la sustituyes por esta, entonces sí te doy el voto, si no, si la quitas, entonces no. Y todo es un problema de lenguaje. Es un contrato, pero el problema es de lenguaje. Y eso es lo que se está refiriendo al apóstol Pablo. Tú firmas un contrato definitivamente en tu corazón. Pero la pregunta es si nuestro lenguaje siempre está ligado a ese contrato que un día firmé en mi corazón. Creo de una cosa, pero mi lenguaje es otra. Mira, hermano, yo ahora, si esto fuera un mensaje un poquito más, y yo dijera, ¿cuántos están en victoria? Aquí hasta el machado va a decir, ¡amén! El corazón y el contrato de tu corazón dice que tú sabes que Dios te dio la victoria. Pero lo que habla de la puerta para afuera
yo estoy seguro que muchas veces es contradictorio a lo que firmaste en el corazón. Yo no sé si yo me estoy explicando en esta mañana. Después que él establece este aspecto del contrato, un contrato que involucra el corazón, un contrato que involucra la boca, involucra el efecto de la expresión de lo que sucedió en ese contrato. Dice la palabra del Señor en el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Recuerda que te dije que era una pelea entre los judíos y los que estaban fuera quizás del pueblo judío y aquellos gentiles. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare al Señor será salvo. Esa palabra, refiriéndose en su traducción original, será llevado al derecho. Una vez más, cuando tú vas al tribunal, no es lo que te da la gana, es lo que sea conforme a derecho. Conforme a derecho es que tú haces valer, valga la redundancia, tus derechos en cualquier tribunal de este país. Así es la vida en Cristo. Yo sé que te traje dos ejemplos complicados, uno de la medicina, uno del derecho. No lo conocemos todo, pero yo espero haberme explicado en el día de hoy. Firmaste un contrato en tu corazón. Si firmaste un contrato en tu corazón, cuando salgas allá afuera, cuando camines en tu vida, lo único que va a hacer que ese contrato se cumpla es que tú vivas por él. Si haces todo lo contrario, dices todo lo contrario y vives todo lo contrario, lo establecido en el contrato que un día firmaste en tu corazón, tu vida con Dios no será una efectiva. ¿Tú puedes haber dicho eso al principio? Pastor, y me salvo. Te salvas. Pero aquí ahora no vives conforme a derecho. Y lo que el apóstol Pablo estaba enseñando no era para el más allá. Era para una manifestación aquí y ahora, que solamente la pudiéramos vivir por fe. ¿Tú sabes qué echa a perder, naturalmente hablando, la efectividad del corazón? La fe. La fe es una medida que dice cómo está la función de tu corazón y cómo ese lado izquierdo del corazón está bombeando, y conforme a esa medida se sabe si tú algún momento vas a tener alguna condición cardiovascular y cómo tratarla. Y la sigla es fe, que es fracción de inyección. Por la fracción de eyección, aquí está el médico evaluándome, por la fracción de eyección se sabe si algún día a ti te va a dar ese dolor de pecho que en algún momento quizás termine esta con tu vida. ¿Alguien aquí sabe lo que es arteriosclerosis aorta? Arteriosclerosis aorta. Cada vez que me llegaba alguien a la oficina, yo tenía que hacerle una placa de pecho a ver si lo tenía, porque si yo lo tenía, lo ponía, lo documentaba, me subía el RAF. ¿Qué es el RAF? Te asignaba más presupuesto como paciente. Y si me asignaba más presupuesto como paciente, yo entonces podía distribuir ese presupuesto para que la oficina no se viera afectada, el doctor ganara más, y el doctor gana más, yo gano. Bueno, eso es lo que yo hacía, así funciona la salud en este país. Aprendí medicina solamente por ministrar. Pero por la fe en el corazón se sabía si ese corazón podía estar dañado. De la misma forma es el aspecto espiritual. De la misma forma es el aspecto espiritual. El contrato que firmaste en tu corazón, Pablo decía, era un aspecto de fe, un aspecto para poder vivir aquí ahora, un aspecto para que se manifestara lo cercano de la palabra en tu vida. De nada te vale, escucha bien, poder quizás creer que tienes una relación con Dios si esa relación no se exterioriza
y con la boca pronuncias lo que firmaste en tu corazón, y eso no va a suceder si no vives por fe. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, el capítulo 11, el verso 20, cuando nosotros miramos ese aspecto de la fracción de inyección. Mientras yo buscaba y hacía research, yo lo que buscaba era que con cuánto por ciento quizás del corazón nosotros pudiéramos vivir. Y cuando me sale eso con las siglas de fe, yo digo, tú eres más grande que cualquier cosa. Aquí es que está el mensaje. Y me decía a mí mismo, esa fracción de eyección no podía bajar de un 50%. No se puede bajar de un 50%, porque si en el corazón llega a bajar de un 50%, es que comienza a suceder todo en el corazón. Y dime tú, si en el aspecto espiritual yo lo amarro al aspecto de fe, si baja de un 50% tu relación con Dios, imagínate cómo pudieras vivir, pastor. ¿Y por qué no mejor un 100? Porque ninguno de nosotros podrá llegar a vivir un 100, pero el porciento que tú puedas vivir, que siempre sea 50 más 1, que siempre sea la mayoría, que nunca sea para menor con Dios, para que cada día tú veas cómo se manifiesta más, para que tú veas cómo cada día entonces lo de Dios se hace más cerca en tu vida y te hace más consciente de Dios. El libro de Marcos, el capítulo 11, el verso 20, dice la palabra del Señor, hablando de aquella higuera que Jesús le había hablado, aquella higuera que se había secado, aquella higuera que pasaron un día por el camino y no tenía frutos. Cuando Jesús se acercó a ella, dice la palabra del Señor, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Dice el verso 22, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué dice? Tened fe en Dios. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y echa a la mar, y no durará ¿en dónde? ¿En dónde le iba a dudar? En el corazón. Cualquiera que dijese a este monte, quítate y echa a la mar, y no dudar en el corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, ¿y qué? Y os vendrá. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pedro, cree en fe. Si le dices a este monte, quítate y echa a la mar, y lo crees en tu corazón, será hecho. En el corazón está el contrato. El contrato que firmaste por fe. Y que por fe te vas a exponer a poder ver. Cuando le dijeses al monte que se quitara, quítate. ¿Por qué hablaste? Por el contrato. Por el contrato de fe. Pero imagínate si era importante resaltar lo que tiene que suceder en el corazón, que era como que un tema y otro. Y Jesús le dice, te estoy enseñando cómo opera la fe en cuanto a que se retire esa montaña de tu vida, pero ten cuidado lo que está pasando en el corazón, que no vaya a echar a perder lo que en tus oraciones estás creyendo. Ten cuidado que fe no esté 50 menos 1. Que no esté 50 menos 1. Porque puede venir la hipertensión. Que no esté 50 menos 1. Pues es que viene el dolor de pecho. Que no esté 50 menos 1 porque puedes infartar. Dile a la montaña. Créelo en tu corazón.
acércate al Padre que está en los cielos. Pero si hay algo aquí en la tierra que esté distorsionando nuestro contrato, resuélvelo. Para que no se distorsione lo que ya yo establecí para tu vida a través del Cristo. Algo tan complicado como el perdón, que era lo más grande que Jesús iba a brindar, lo trae a colación a toda la manifestación de nuestra vida para que cuidáramos nuestro corazón. Nuestro corazón. En lo natural, síguete bebiendo el Metropolol. Pero en lo espiritual, vive por el contrato. El contrato que firmaste por fe. Y que todo lo que salga de tu boca sea en base a aquello que cada día te acerque más a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Yo leí unos versos poderosos en el libro de Proverbios y cómo el proverbista le escribía al hijo en aspectos que cuidar el corazón, y lo vamos a ver en las próximas semanas. Nada de eso va a ser útil si nosotros no entendemos lo que yo quise plasmarte en el día de hoy. Ponte de pie. Lo que yo quise que reconocieras en el día de hoy. En vano va a ser todo lo que pienses que puedes hacer si no vives por el contrato. El contrato de fe. El contrato del corazón. El contrato del corazón que te hace vivir diferente. Los versos anteriores, no sé si los tienes ahí, de Primera de Corintios. Esos versos anteriores los voy a buscar rápido para que tú veas cómo habla un hombre por el contrato. Ya nos vamos a ir rápido. ¿Cómo habla un hombre por el contrato? ¿Cómo habla un hombre que decidió creer? Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibís en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí el tiempo aceptable es, y aquí el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Escucha esto, porque así habla una persona de corazón ensanchado, una persona que vive por lo que firmó en el corazón y por quien vive por fe. Antes bien, no nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, y por ahora, y por honra, y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Como engañadores los podían juzgar, pero él dice: pero veraces, por desconocidos, pero ellos eran bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, pero no muertos. Así se vivía un hombre de corazón ensanchado, pero no muerto. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres nos podrán juzgar, mas enriquecidos a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo. Corazón, por lo que se firmó, viviendo. No importa cómo llegaste aquí, que de tu boca lo que salga sea lo que contrataste con Dios.
la salvación. Y por la salvación, aquí y ahora, viviendo la vida eterna. Levanta tus manitas al cielo, dale gracias.